Buenas tardes, estamos en cuarta temporada, 4T, y esta tarde vamos a conversar con el filósofo, novelista, escritor Leonardo Dajandra. Muchas gracias, Leonardo, como siempre, es una delicia conversar contigo. Gracias por la invitación, espero que los espectadores compartan mínimamente tu opinión. Y sobre todo en un tema, es que yo creo que la van a compartir porque el tema es un tema verdaderamente interesante. Esta semana, un escritor connotado en nuestro país, Jorge Volpi, hace un perfil del presidente de la República. Es un perfil para Reforma, donde habla que se refiere a Andrés Manuel prácticamente como un Maquiavelo contemporáneo, ¿no? Como un discípulo de Maquiavelo. Yo quisiera conocer un poco tu opinión acerca de el momento que vive el país y el perfil o la forma en cómo, el estilo de gobernar de López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Cómo encontró el país? ¿Cómo ha desarrollado su proyecto? ¿Y cómo ves sus modos de gobernar? Bueno, en principio quisiera aclarar que estoy aquí por mi amistad, la larga amistad que te tengo, porque me han tratado de hacer pues ciertas insinuaciones al respecto, algunos medios me he resistido. Sí, gracias. Pero no, creo que ya es el momento, ¿no? Lo he pensado con detenimiento de qué vale el conocimiento si no se comparte. Y sabiendo, como yo estoy seguro, de que nadie posee la verdad. Ese es uno de los puntos más críticos de Andrés Manuel. Maquiavelo no llegaba a ese extremo, por eso no creo que se puedan hacer esas comparaciones. La Iglesia Católica degradó la imagen de Maquiavelo. Yo no soy maquiavelista ni mucho menos. Comparto la opinión. Gracián le decía a las razones de Estado de Maquiavelo, razones de establo. Pero Maquiavelo no estaba planteando un mundo futuro, ideal y superador de la ruindad en la que se vivía en su época. Él estaba analizando la situación tal cual era. Y han salido varias comparaciones recientemente, aparte esta de Volpi, otra también, que ponen a Maquiavelo frente a Rousseau. Sí. Y pone a Maquiavelo diciendo que el hombre es malo por naturaleza. Y Rousseau diciendo que no, que se hace malo al convivir en sociedad. Yo discrepo de los dos. Esto lo tengo muy claro y quiero que sirva de preámbulo para el punto al que pretendo llegar un poquito más adelante, pero veamos esta perspectiva. Yo que tengo que ver con personajes que vivieron cientos o miles de años antes que yo, si apenas podemos tener la responsabilidad de nuestra familia, el ser humano como personalidad es responsable de sus propios actos. Luego vas estableciendo vínculos, relaciones, y de ahí se van ampliando tus determinaciones y también tus responsabilidades. Pero esa imagen de que el hombre es culpable por el pecado de Adán y Eva, que ni siquiera fueron nuestros primeros padres. Está muy claro en el Antiguo Testamento cuando expulsan a Caín del paraíso, dice, se fue a la tierra de Nod, de los noditas, pero no que eran nuestros primeros padres, sino había nadie más que ellos. Se calcula que había más de 10 millones de individuos viviendo en los tiempos hace 30.000 años en que vinieron Adán y Eva, pero eran tribus salvajes y Adán y Eva eran tipos muy elevados, con una visión distinta. Si ellos cometieron el delito que cometieron, no se le puede achacar eso a ninguna forma de personalidad posterior a ellos. Entonces, el hombre nace completamente libre. Para mí es una personalidad que además tiene que ver mucho con el libre albedrío. Si tú no fueras libre y tuvieras esta condena de principio, ¿de qué vale el libre albedrío? Como dice mucha gente, ¿cómo permite Dios el mal? Si Dios es pura bondad, ¿por qué permite el mal? Porque el hombre está, para mí, en este proceso terrenal en una fase evolutiva a nivel cósmica y es la fase más inferior, pero tienes que tomar tú tus decisiones. Si te imponen una decisión y tú no la consensas y no reflexionas de manera crítica, de lo que se llama autocrítica al respeto, entonces ya no tiene sentido la reflexión. Lo bueno es que puedes elegir entre el bien y el mal. Y es muy fácil entender qué es el bien. Pensar siempre en los demás como piensas en tu propio beneficio. Y el mal, entrar en una determinación egocéntrica que daña a los demás. Es lo que estamos ahora. Entonces, esta dinámica era importante analizarla porque tanto Rousseau
como en este caso Maquiavelo, representan dos líneas muy críticas. Y yo, por supuesto, creo que han sido personajes que han tenido una gran influencia en la historia de la humanidad, pero estamos en un momento crítico de discontinuidad, para mí total. Tiene que venir una nueva civilización. Perdón, Leo, y aquí hago un paréntesis porque efectivamente hay que ubicarnos en el momento en el que nos encontramos. Por un lado, tenemos como un acontecimiento reciente, digamos reciente, me refiero a 1988, 1989, la caída del muro de Berlín, como un referente contemporáneo. Considerando contemporáneo, digamos, el tiempo en el que se dio, pero sí creo que tiene un gran impacto en nuestros días. Segundo, se está moviendo el mundo en cuanto a la geopolítica. La propia pandemia colocó en emergencia a otros países y la decadencia que observamos en el norte, en los Estados Unidos, también tiene un impacto. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos, Leo. ¿O a qué momento te refieres de la historia? No, mira, hay que entender que estamos en un momento de discontinuidad total. Por eso es conveniente tomar posiciones de reflexión crítica que no estén relacionadas con la visceralidad, con lo animal. Apelar más a nuestra parte mental y espiritual. Sí. Entonces, tú dices que el año 89, desde finales de los 70, principios de los 80, esto viene marcando una clara pauta de decadencia donde lo visual, lo oral y lo genital desplazan a lo mental y a lo espiritual. Y lo visual, lo oral y lo genital son características de la animalidad. Eso es lo que ha hecho daño en el contexto de lo que se podía llamar todo el pensamiento contemporáneo y también la religiosidad. Porque la característica de una animalidad es imponer su determinación en forma de poder. En el aparato político es la toma de decisiones. Entonces Andrés Manuel está asumiendo el poder en un momento histórico que es fundamental no nada más para México. O sea, todas esas manifestaciones que vemos como en Irán, lo que va a pasar pronto en Nicaragua, ya se está gestando en Venezuela, este malestar es el fin de las ideologías. Esto para mí es clarísimo. Estaba como esbozado, se veía la década de los 60 con el trabajo de Marx y Engels fundamentalmente, pero casi nadie ahora le presta atención a lo que es una dinámica enajenante, cómo se enajena al individuo. Tú sabes lo que es enajenar, cuando te desprendes de algo, sí. Pero desprenderte de tu personalidad, ¿a quién se la das? Entonces, cuando una dinámica, en cualquier contexto del espacio-temporalidad histórica, se asume como determinante, condena a los demás a seguirlas, y si no la sigues, pues la confrontas. El problema de Andrés Manuel, para mí, es su fase confrontativa. O sea, yo creo que Andrés Manuel es un político incuestionablemente ético. Creo yo que la experiencia que vivió a mí me pasó. Yo me consideraba el hijo predilecto de Lucifer. Cuando vivía en la costa aislado, nada más era mi compañera y yo buscando nuestra propia determinación. Y el mundo valía un carajo. Pero estuve a punto de morir y no sabía por qué. Y tuve un cambio espiritual, fui a un templo en Salina Cruz y me dijeron, hermanito, nuestro Padre te tiene reservado una larga vida para que hagas pues lo posible con el conocimiento tanto que has leído y te has preparado, porque a eso yo me he dedicado casi toda mi vida. Y si tú quieres, se va a cortar. Y eso es lo que yo aprendí, porque la gente habla todavía de estos contextos y cree que son expresiones divinas. Nada del Antiguo Testamento es expresión divina. Fueron expresiones de personajes durante el cautiverio en Babilonia. La cultura judía era una cultura nomádica, de pastoreo, donde inferiorizaba a la mujer. Y gracias a Melquisedec, hace 2000 años antes de Cristo, Abraham empezó a entender un contexto más amplio. Y en esa amplitud te encuentras con una cantidad de personajes, como pasa en México y como pasa en todas las culturas, que tratan de privilegiar lo propio. Entonces Andrés Manuel está tratando de privilegiar lo propio. Y yo entiendo esa dinámica. O sea, yo no estoy de acuerdo con la cultura norteamericana, representa una degradación. Y hay que tener presente que la cultura anglo-norteamericana se fundó fundamentalmente por expulsados de Europa. Las sectas que salieron de Europa, protestantes, traían ya en sí esa dinámica dogmática, esa dinámica que es definitivamente autoritaria. Si no estás conmigo,
estás mal y estás contra mí. ¿No traían el germen democrático, Leo? No, claro que no lo traían. La democracia surgió en la cultura grecolatina, Inglaterra. Pero me refiero, ellos no fueron los cuestionadores o los... No, Flavio, eran discípulos de Calvino, de Lutero. ¿Cómo y consideras a Lutero un personaje democrático nada más? Porque se enfrenta al Papa y a la Iglesia Católica para decirle, quítate tú para ponerme yo. No le des dinero, no se pueden vender las indulgencias. No es posible que se venda el pecado con dinero. Y va él, ¿qué hacen todos los directores y líderes de las sectas en Estados Unidos? Son millonarios y amontonan autos y casas y se meten con chicas y jóvenes. Es una degradación espiritual terrible. Si cualquier religión de las establecidas hoy en día fuera sometida al juicio de sus fundadores, ni Buda, ni Lao Tse, ni Confucio, ni Cristo, ni Mahoma, están siendo representados en los contextos actuales. Es una lucha loca por el poder terrenal y ninguno de estos grandes líderes quería el poder terrenal. Y en ese contexto de lucha por el poder terrenal, ayúdanos a ubicar a los distintos imperios o esbozos de imperios o imperios en decadencia que observas en estos momentos, o liderazgos en decadencia que observas en estos momentos en el mundo, en esa lucha terrenal por el control del mundo o por el dominio económico. Mira, Flavio, todo lo humano es defectivo, que no quiere decir ser defectivo que sea pecaminoso. Lo que no es defectivo sería perfecto y no somos perfectos, por lo tanto tenemos una tarea que cumplir, evolucionar. Lo que ocurre es que se olvida cuando le pasa... a ti te tiene que pasar, cuando estás en tu dinámica política y tienes auge y vas como ahora, Morena gana y triunfa tu ideología, pues dices, puta, tenemos la victoria y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Hay algo que te impulsa, es como un escritor que gana un premio, que vende muchos libros y ya suspendes tu capacidad de autocrítica y dices, pues debe ser. Entonces, los norteamericanos son un imperio muy reciente, demasiado reciente y... determinado por una visión fundamentalmente economicista. Son buenos discípulos de Marx y odiándolo, fíjate qué curioso, ¿no? Sí, le ponen a la economía como determinación de toda la formación social, pero de este proceso en el que estamos ahora, de Europa envejecida, sin ideas, sin aportaciones a nivel filosófico, científico, literario, artístico. Es un pueblo envejecido y la característica de la vejez... ¿No te parece muy severo tu juicio? No, bueno, puede parecerte a ti. Ve las estadísticas, procrean, Flavio, se están negando a procrear. O sea, cuando tú te niegas, yo te lo digo, yo me negué a procrear, ¿por qué? Por egoísta. Para tener mi vida en mi mano y no tener que estar, que el niño ya no durmió, que beber al médico, que decía, no, en la selva y con eso olvídate. Pero los jóvenes en Europa están llevando ese egoísmo a un nivel de tener más tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Para el vicio. Y lo ves aquí, ve tu héroe, tu ídolo, un grupo como Firme. Yo traté de saber qué mierda era eso, ¿no? Pues no manches, malos músicas, pésima letra, vulgar, Dua Lipa. ¿Qué es Dua Lipa? Cuando yo estaba allá en la costa en Pochutla encontrabas una vedette más auténtica que Dua Lipa, por el amor de Dios. Un ejemplo, Leonardo. No, oye, piensa en el cine de las ficheras en México, Isela Vega, lo que había antes. ¿Qué estoy hablando de esto? Puede parecer drástico, lo es, y yo lo manejo un poco en sentido sardónico, de broma, pero no es una broma. Es que el imperio anglo-norteamericano está colapsando. Sí. Entonces, cuando colapsa una sociedad, la primera manifestación la ves en la familia. Por eso el líder de Italia, de la ultraderecha, como estaba, apelan a la familia. En Estados Unidos la familia desapareció. El promedio de diálogo de los padres con los hijos en Estados Unidos son 10 minutos. Hola, ¿cómo te va? Bien, papá. No, lo ves en la serie, no hablan, no se meten. Nuestra familia no era así, Flavio. Había una preocupación. Detengámonos unos minutos, ayúdanos a entender qué está pasando en Italia, en esa Italia del Renacimiento, en esa Italia donde floreció el pensamiento, en esa Italia donde el arte nos deslumbra. ¿Qué está pasando? Bueno, Flavio, lo que pasa es que estamos abriendo
ya parecemos de estos secretarios de obras públicas de estos municipios de Oaxaca. Uno no concluye nada. Comenzamos, que te dieron una opinión de Andrés Manuel, yo traté de ponerte un poquito en contexto, pero me gustaría que comprendiéramos la visión. Yo acabo de terminar un libro después de 10 años de trabajo, se llama El Estado Planetario. Sí. Es muy difícil encontrar hoy en día, en todos los ámbitos, ya no digamos la academia, que es fosilizada, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces yo me he estado trabajando eso, para arriesgar, no decir vamos a ir por aquí seguro, no. Pero lo que tengo claro es que ante la decadencia de la cultura anglo-norteamericana, ve Inglaterra cómo está. Ve, te da una idea, era en el siglo XIX el centro genuino de la producción de leyes, se olvidaron y confundieron la legalidad con la justicia. Ese es el mayor estigma de la cultura anglo-norteamericana. La legalidad favorece al que tiene dinero para pagar quien decide las leyes. Un abogado, un buen bufete de abogados, ves un punto, una coma, y sientes que lo escribió mal. La justicia es otra cosa, la justicia apelas al eje rector de tu conciencia. Y puedes decir, ok, esto está mal planteado, pero ¿saben qué? Mi visión me dice que esta persona es inocente y no puedo hacer eso. O sea, como lo que nos echan a nosotros una multa, sin recibir un peso de 100,000 pesos y sigue creciendo Hacienda. ¿Y tú crees que esas multas, salvo una idiota como nosotros o como Shakira, la pagan, ahora andan detrás de Salinas Pliego? Esos no pagan esas multas, por favor. Eso es un castigo que no entendieron a tiempo la sociedad inglesa y ahora lo está pagando la sociedad anglo-norteamericana. Entonces, ¿cuál es la única opción? Esto lo quiero dejar claro para ubicar un poco el papel de Andrés Manuel. La única opción que tiene Estados Unidos hoy en día es lo que yo llamo euméxica. Estados Unidos, México y Canadá, con México en un centro identitario. ¿Y lo ves? Los migrantes, claro, ahí vendrán nicaragüenses, salvadoreños, venezolanos, toda América Latina. Una nueva voluntad, pasó en Grecia, pasó en Roma, cuando colapsan, todos los imperios colapsan desde adentro. Cuando alguien amenaza a una sociedad desde afuera, la sociedad se fortalece. Ejemplo, Rusia y Ucrania, que eran la misma camada. ¿Qué pasaría ahora si pegara un cambio y empezara el malestar desde adentro, como Irán? Eso es peligrosísimo. Y va a empezar en Estados Unidos el malestar desde adentro, y la única manera que tiene para evitar eso es la voluntad nueva, que se conforma con trabajos mal pagados, mal remunerados, en condiciones muy duras, adversas. Los chicos que van a Harvard, a Yale, a las grandes universidades, no van a hacer eso. Ya crecieron con la pantallita, es una cultura visual, la pantallita y el dedo. ¿Quién tiene a cargo el contacto con la vida? ¿Quién produce la vida? La agricultura. ¿Quién la vende? ¿Quién cocina? Esa es la energía que va a llevar México con toda América Latina. Entonces, México va a ser el centro y eso va a darle un cambio fundamental, porque se va a revalorizar la familia y la identidad. Tiene como sustento las fiestas y los ritos. Los mexicanos, no puede haber fiestas ni ritualidades con dinero, eso es profano. Eso es lo que ha pasado a las malas iglesias. Cuando mete la determinación económica en la espiritualidad, se degrada el espíritu. Y los norteamericanos degradaron todo. Yo recuerdo cuando iba a la Feria del Libro al principio de Guadalajara, Osho. Ahora ya ni saben quién es. Veías así las pilas de los libros de Osho. ¿Y qué hizo el tipo? Comenzó a coleccionar Rolls Royce, tenía como 18. Y a toda la gente enajenada le daba Prozac, los tenían emprosacados. En Estados Unidos hay 70 o 80 millones de consumidores de Prozac, para que sonríes. Se llama conciencia estabulada. Esa es la bronca de la cultura norteamericana. ¿Cómo la estabulan? Con espectáculos deportivos, de espectáculos de voz, pero que la gente crea en la política. Nada más los borregos, pero los jóvenes ya no creen. Entonces Andrés Manuel entra en este México. Yo tengo aquí una carta que le mandé, si te la no se la he leído a nadie, por eso la traje, la di a su esposa. No me contestó y creo que fue recibida negativamente, porque me habían dicho que me iban a dar el Premio Nacional de Humanidades y Letras, y me lo negaron. Va a ser la segunda vez que me lo niegan. Porque ahí vamos ahora a aterrizar con Andrés Manuel. Sí. ¿Cuál es el problema de una cultura en decadencia? Que se niega, se cierra, cree que posee la verdad y se niega a aprender. Los norteamericanos creen que poseen la verdad y se tiran contra los rusos, y los rusos se tiran contra ellos contra una pared, y el mundo los ve a los dos y nada más se están viendo los países, no a nivel de sociedades, sino de empresarios, de empresas. ¿Quién apoya a quién para favorecer
¿Cómo voy a invertir? ¿Dónde voy a invertir? ¿Dónde voy a vender lo que produzco? Y los jóvenes están al margen de eso. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque Andrés Manuel, te digo que yo creo en él, contra toda la gente que lo odia, que vamos, es terrible eso que ha generado. Hay mucha que lo quiere, pero también hay mucha que lo odia. Y ambos extremos están alejados de la autocrítica y de la reflexión. Son decisiones viscerales. Andrés Manuel estuvo a punto de morir. O sea, el ataque cardíaco que él ha sufrido, que es un aviso, lo trajo prácticamente como le pasó a tu hermano. Y una persona que ha estado allí, en ese tránsito, como yo estuve, ya no tiene interés de acumular. ¿Acumular para qué? ¿Hoteles? ¿Antros? ¿Barcos? ¿Ir a Dubái a comprar rascacielos? ¿O penthouse? No, ese es un punto fuerte de Andrés Manuel. Es un personaje ético, por eso sí yo creo en su dinámica sincera de ayudar a los más desprotegidos. ¿Cuál es la problemática? Que se la pongo aquí. No puedes, como presidente de la República, gobernar para una minoría. Tienes que tener presente, aún aquellos que no te quieren, tienes que gobernar para ellos. No puedes atacar. Pero no está gobernando para una minoría en este caso, si tiene un nivel de aceptación cercano al 70%. Pero aunque sea cercano al 70%, representa, ahora es a lo que voy, una minoría en el contexto evolutivo. Andrés Manuel ve que estaba mal la UNAM, el CONACYT, los centros de investigaciones, que dos grupos genuinos controlaban todo. El grupo de Nexos con Aguilar Camín y compañía, y el grupo de Octavio Paz con Enrique Krause, Vuelta, ahora Letras Libres. Yo lo sé, porque a mí nunca, no me da, como yo critico todo, no encajaba a ningún lado. Te quitan los premios, te quitan las becas, en las editoriales, controlan, viene Andrés Manuel y dijo, no, eso lo vamos a partir la madre a todo. No, compa, las instituciones no tienen la culpa, cambia el personal, pero trata de que las instituciones, una universidad como la UNAM, con el prestigio de tantos años, no la puedes congelar, ni puedes decir, la clase media, como no me quieren y no votan por mí, váyanse todos a la fregada. La clase media, la fracción social intermedia, ha sido decisivo en todos los procesos históricos para evolucionar. Esas masas que van al Zócalo a celebrar al grupo firme, eso no evoluciona nada. Esos se van ahí al rato, gritan y rompen todo, desmandan todo. Es como tener ahí enchiquerados a montones de borregos, y perdón por los animales, porque hay actitudes de estos personajes que no estoy hablando desde una perspectiva racista, estoy hablando desde una perspectiva evolutiva, cultural. La mayoría de esa gente no lee, ni reflexiona, ni son conscientes. Lo que yo le enfatizaba a Andrés Manuel... Sin embargo, la cultura... los valores culturales, la música es uno de ellos. Todo el mundo tenemos derecho a disfrutar de ella. Todo el mundo tiene derecho a recrearse con lo que le causa placer o le causa gozo. Y eso es algo legítimo. Se llama libre albedrío. Y las mayorías así lo tienen. Pero escucha, a ver, ahora ponte en un plan... no de la señora Andrés Manuel apoyándose ahí, uno del grupo firme, ay cuánto te quiere y tú me adoras, ¿no? Tú ponte a pensar que estás apoyando un grupo que enfatiza el consumo de drogadicción, el patriarcalismo autoritario y machista, que llevan a gala la ruptura de ciertas jerarquías y ciertos lineamientos, y que creen que ellos son auténticos y que su autenticidad tiene derecho a participar en el contexto histórico social. Y dices, pues, muy bien. Y luego vas a tener que gastar millones y millones para ver cómo sacas a sus chicos de las drogas, de todo ese aparato terrible en el que están metidos. Se lo dijo el presidente de Colombia en la ONU, que es el punto, no es, a mí no me gustan los gringos, se han metido, han dejado de meterse, no. Ve el peligro que significa para la sociedad mexicana todo ese consumo destructivo que se está dando en Estados Unidos. Tú ves, todas las cadenas de producción masivas venden productos cancerígenos, pero no puedes ir en contra de ellas porque determinan. Arman un escándalo porque pasa la droga de México para Estados Unidos, sobre todo la natural, y ahora las sintéticas y estas basuras las puedes hacer en cualquier lado. ¿Y las armas de dónde vienen? De todas esas armas. ¿Entiendes esta perspectiva? Entonces tú dices, no, Leo, pues yo creo que el presidente tiene que permitir que se publiquen todos los libros que sea,
Que se venda alcohol, pues sí, y cigarrillos, claro que sí. Ahora está prohibido que te manden una cajetilla de cigarrillos, pero te llega el de la coca, me dicen, no, pides la coca, Uber te la trae a tu casa, pero los cigarrillos están prohibidos. ¿A qué le tiramos? O sea, si pretende ser un presidente que tiene claro lo que está sucediendo, debe entender lo que significa el papel de México en el contexto, primero para América Latina y luego para toda Europa. Esa es la bronca de Asia. Ahora están trayendo todo el aparato productivo transnacional de Asia, de Corea del Sur, de Indochina, de Tailandia, todo viene para Oaxaca. Deja el norte de México, ahí no hay agua, ya no va a haber posibilidad, va a venir para aquí con el corredor transísmico. ¿Y tú crees que el senador Salomón Jaro, bueno, el ya futuro electo gobernador de Oaxaca, está viendo eso? No. Eso es otras cosas que yo le enfaticé. Necesitamos culturizar a la gente que mandamos a Estados Unidos, a todas esas comunidades, en los consulados, en los centros donde se reúnen, que sepan cuál es su identidad. ¿Tú crees que el grupo Firme tiene una idea clara de cuál es su identidad? Si es sonorense frente a la chiapaneca, la oaxaqueña, la veracruzana, no tiene ni puñetera idea. Entonces hay que meterle libros, que esa gente lea, que lleguen al concierto y levanten unos libros, miren cabrones, este es el México, lean, hasta Octavio Paz, el laberinto de la soledad, se equivocó porque puso a la Malinche como hija de la chingada y fue la primera mujer libertaria de México, pero léanlo, porque vale la pena, es un gran maestro. Ahora como está Javier Marías, el gran cúmulo de las letras, cuando yo lo leí la primera vez, porque es de mi misma edad, la mayor parte de la gente que va a percibir este programa no sabe ni quién es Javier Marías, pero Villoro lo puso como el rey ha muerto. Enrique Vilamatas, que yo conviví con él hace 40 años, de largo el mejor, y Sabaté y todo. ¿Tú has oído a Javier Marías? No. No. Claro. Ahora, léelo para que veas lo que es una verborrea sin fin. Se llamaría en términos clínicos verborragia. En aquel momento la mente de Flavio comenzó a vibrar, pero era tal la cantidad de partículas que se alteraban que no sabía si lo que Leonardo le trataba de decir era un chiste o era en realidad una crítica, pero Javier Marías lo sabía, por eso apendejaba a la gente escribiendo. Yo desde el principio me alejé de eso. Para mí la literatura es una forma de entender la vida para cambiarla y hacer que mejore, pero entretener a la gente. O sea, meterte a la gente, ¡ay, qué bonito, qué bello, qué rollo! Yo nunca he comulgado con eso. Por eso me fue de la chingada para los demás. Yo estoy muy contento con lo que he vivido. Pero en los momentos de decadencia no se permite la reflexión crítica y profunda. Y en los momentos de decadencia, que bueno, yo te digo, ¿no? Repito esto, porque es muy importante para entender la perspectiva de Andrés Manuel. Puedes estar en contra de la dinámica, llámele fifí, burguesa, neoliberal, vale un carajo la denominación ideológica, pero de estos grupos que han usufructuado el poder, sobre todo a nivel cultural, y de ahí las relaciones económico-políticas. Pero yo, ¿sabes lo que hubiera hecho con Enrique Krause? Le digo, no, mire, le daban 100 millones de pesos al año, les voy a bajar porque estoy en una fase más austera, crítica, les voy a dar 50, pero ¿saben qué? Quiero resultados. Colegio de México, van a tener 200, pero quiero resultados, denme ideas, para eso yo lo estoy pagando el dinero de los contribuyentes, denme ideas, no para que ustedes se entretengan ahí con sus sublimidades, quiero que la gente que le estoy dando el dinero del gobierno, de los contribuyentes, le retribuya con sus ideas, igual anexos, no sus pendejadas, el concepto de la levedad López Velarde. Si Flores Magón tomó esa decisión porque tenía pulgas y no había con qué combatirlas en aquel momento, no chingues. Necesitamos que la gente que piensa, y eso es lo que debió haber hecho con las universidades, no los voy a censurar, pero quiero resultados, cabrones. Leo, estamos casi cerrando el programa. Apenas empezamos y ya nos cerramos. Es la censura disfrazada de que se nos acabó el tiempo. Leo, si tuviera la oportunidad de conversar con Andrés Manuel, el filósofo, el crítico de arte también, Leonardo Dajandra, ¿qué le propondría al presidente? Ya, llegamos al punto. No te la iba a dar, pero... no es esta, dame la carta. Esta carta se la hicieron llegar a la esposa. Se hicieron llegar a la esposa. Reflexiones propositivas de un ciudadano. Sí. Escribo estas letras con agradecimiento y humildad,
Lo primero, por tener un presidente con el mayor perfil ético y espiritual de la política mexicana en el último medio siglo. La segunda, por ser un intelectual entregado totalmente al sociocentrismo, sin ningún tipo de apoyo y acostumbrado a la grandeza de lo mínimo. Desde este doble imperativo moral me permito las siguientes reflexiones. Ningún gobernante debe jamás de dejar de tener presente que gobierna para todos los grupos sociales, aun para aquellos que, por ver afectados sus intereses y privilegios, los desprecian. Descalificar y denigrar a la fracción social intermedia supone política y económicamente un suicidio, pues es en las clases medias donde reside el fundamento crítico y creativo de la sociedad. Un buen gobernante debe distinguir con claridad entre las instituciones y los funcionarios que las degradan con actos de inmoralidad y corrupción. Todo ataque por parte del poder a las universidades y a los institutos que suponen la máxima expresión del proceso educativo representa una negación radical de los más excelsos valores humanistas. El buen estadista debe educar, no reprimir. Nuestras élites, empresarios y comerciantes deben ser educados con inteligencia y persuasión para que sean un ejemplo de ética y solidaridad social y no de soberbia y ambición. La familia y la educación constituyen la dinámica civilizadora por excelencia. De aquí que deban complementarse las grandes planificaciones económicas con una generosa inversión en programas y proyectos en ambos rubros. Es urgente recuperar los valores familiares, así como instaurar en los programas educativos la enseñanza básica de la ética y la filosofía. En el nuevo contexto global, Estados Unidos, México y Canadá, México, representan el seno del futuro Estado planetario. Es por ello que el gobierno debe darle la merecida atención a los connacionales que migran a los dos países del norte y que neutralizan con las remesas que mandan a sus familiares la afrentosa fuga de capitales por parte de nuestras élites apátridas e inmorales. Es prioritario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunción con otras instituciones implicadas, lleve a cabo un programa de educación identitaria. Dicho programa deberá centrarse en resaltar, a través de los consulados, asociaciones y demás centros comunitarios, los valores de la identidad mexicana y complementarlos con un conocimiento básico de las culturas en las que han recibido acogida. Con un abrazo esperanzador y pleno de luz, Leonardo Dajandra. Qué gran oportunidad de conocer un documento que tú le diriges al presidente de la República y esperemos que pueda ser escuchado. Bueno, la fe como a nivel espiritual nunca debe perderse, a nivel filosófico debe ser desplazada por una visión más crítica. Yo creo que si hubiera gobernado, ya no digamos Calderón o Peña Nieto, este país estaría ahora en la ruina total y absoluta. Esto hay que tenerlo muy claro. Y todo lo que se le está achacando, que la deuda aumentó, no ha pedido un peso de préstamo. El hecho de subvencionar las gasolinas ha permitido controlar toda esta inflación loquísima que todavía la vemos como la sufrimos. Podría enumerarte un montón de cosas de lo bien que lo ha hecho, pero no cerrarte a los que te critican, por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Tú crees que va a haber algún idiota dentro de las filas de Morena que se atreva a criticarlo? Marcelito, la Claudita, pues, por el amor de Dios. Entonces, si hay inteligencias que acércate a ellas, jálalas y trata de que lo poco que tú consideres que sea valioso, sácalo, pero negarse de esa manera radical a la crítica, Flavio, es suicida. Esa es la peligrosidad del gobierno de Andrés Manuel. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron. Gracias al maestro Leonardo Dajandra. ¿Algún mensaje final, Leo? Pues ojalá, mira, estamos en Oaxaca. Para mí, viste lo que dije, que México representa el seno en el contexto del Estado planetario. Estamos en un momento en que se niega todo eso. Hay un odio en las juventudes suicida hacia el orden, hacia las jerarquías, hacia el método. Yo que me eduqué en la filosofía alemana estoy permanentemente insistiéndole a los jóvenes, aún si odias el método, tienes un método para odiarlo. Es imposible no ejercerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Que México no es que por medio de un político del PRI, del PAN, del PRI haya llegado, es la mexicanidad como identidad. Está en un contexto muy favorecido a nivel planetario. Pero no veo el alcance de los políticos. Ojalá el próximo gobernador de Oaxaca sepa lo que significa la cultura, no como algo que forma parte de un divertimento, algo secundario. Es crucial en el momento actual. Es lo único que puede dar un sentido, una dirección a nuestra lucha como seres humanos, pero no veo por dónde. Entonces,
apelo un poco a ver a tu fe política, ojalá se pueda lograr algo. Gracias a todas y a todos, muchas gracias. Seguimos en cuarta temporada 4T.